Tras asistir a una función de Don Juan enamorado, quisimos saber más acerca de este mito y nos acercamos a Málaga, al local de La Imprudente, para entrevistar a Sebastián Sarmiento y a Pablo Fortes y que nos contaran un poco más acerca de la obra y el personaje. Muy buenas. Esta noche hemos venido al local de La Imprudente, invitados por Sebastián Sarmiento y Pablo Fortes, como de costumbre en una cita con el amor para hablar de amor. Si ellos tienen el gusto, yo espero que me lo den por lo menos. Nos decía Sebastián que el amor es una buena razón para hacer obras de teatro, para escribir sobre teatro, incluso para vivir, que la principal razón de nuestra vida no es malo que sea el amor. No, de hecho creo que es lo que hay que hacer. De hecho, yo en mi vida al menos intento que lo que le doy a la gente que quiero sea eso, y lo que recibo al menos es eso. ¿A la gente que quieres, incluso a la gente que...? A la gente que no quiero no le suelo dar amor. No. No, porque el amor tiene otra vertiente. ¿Qué es? Que suele ser el odio. Entonces yo no llego a odiar, pero tengo muy mala baba. No me digas. Sí, yo tengo muy mala baba. Entonces suelen decir que soy un gruñón importante. Y no, adorable no, importante. Vale. Lo cual es cierto, además. Sí, y además cierto, te gusta. Sí, no me desagrada, no, vale. Me da igual en realidad. La gente con la que me relaciono, con y la que te quiere, por tanto. Y que me quiere, no que la gente que me conoce sabe lo que doy y lo que no doy. Fernando Gómez tenía ese personaje, decía, así me dejan tranquilo. Sí me dejan tranquilo, decía. Claro, dice, yo me hago el gruñón y cuando vengan, pues los mando a la mierda y ya me dejan tranquilo. Y ya está. Pero Sebastián lo hace para que le dejen tranquilo. Yo no llego a mandar a la mierda a nadie. Vale. No llego a eso. Todavía no has tenido la oportunidad o el deseo. No he tenido, no tengo los años. No tengo los años. Vale. La oportunidad decía Pablo que sí. Oportunidades tenemos todos siempre. Vale. Siempre, para eso siempre hay. Pero entre el amor y el odio hemos elegido el amor. Y sobre todo en nuestro círculo más cercano es el ingrediente que damos y que intercambiamos, que recibimos. Verás, yo lo decía antes, ¿no? Es como que Marx decía que la economía era el motor que movía el mundo, era el motor de la historia. Yo creo que está muy feo que sea la economía lo que nos mueva, y creo que el amor es un motor mucho más importante y mucho más potente. ¿La pasión por las cosas, por ejemplo? También, dedicarse a algo por amor, porque uno quiere, porque uno le apasiona, tiene mucho más sentido. A mí me encanta mi trabajo, no me podría dedicar a ninguna otra cosa. ¿Y cuál es tu trabajo? Yo soy director de escena. Eres director de escena y además escribes obras de teatro. Escribo por las circunstancias de esta producción en concreto. Yo normalmente los textos o están escritos o siempre tengo algún autor con el que puedo hablar y podemos hablar sobre el texto. Lo que ocurre es que sí es verdad que con Don Juan enamorado todo estaba como muy claro y yo tenía las cosas como muy claras. Te apetecía, te nacía el deseo de hacer esta obra y de escribirla. Había una necesidad, en realidad había una necesidad de ser un poco gamberro y de hacer lo que me diera la gana con un personaje totalmente mitológico. Para mí el Tenorio es un mito, es un mito precioso, es un mito en el que hace poco decía, en relación a uno de los días de función, en la radio decía, todo el mundo ha querido ser Don Juan. Y Ortega y Gasset decía algo así como que había tres clases de hombres. Ajá. Los que, ¿cómo era? A ver, los que
los que querían ser Don Juanes, los que dicen que pudieron serlo pero no quisieron, y los que siempre quisieron serlo y jamás pudieron. Entonces, él los catalogaba así, ¿no? ¿Y por qué a los hombres, según esa teoría, nos gustaría ser Don Juanes? ¿Cuál es la satisfacción última que obtenemos? Hombre, un mito siempre te incita a seguirlo, ¿no? Es como... Incluso, o a lo mejor el mito nace por el deseo de las personas, de los seres humanos, de obtener algo. No sé cómo se podría explicar eso. Verás, la psicología lo explica seguro mejor que lo puedo explicar yo, sí. Seguro. Pero en el caso de Don Juan y en el caso de los hombres en general es, primero, por unas carencias, entiendo que por unas carencias afectivas importantísimas. Entiendo que los hombres quieren ser Don Juanes porque realmente no se quieren a sí mismos y ven a la mujer como un mero objeto y les importa un carajo lo que ellas opinen al respecto. Pero, ¿qué satisfacción encuentra el Don Juan? La de la conquista. El ego satisfecho Totalmente. Por la conquista, soy capaz. Es como, me viene esa imagen del piloto del avión, que cada víctima, avión derribado, pone una muesca, ¿no? Eso engorda el ego del piloto, en este caso, del aspirante a Don Juan, y quiere cuantas más conquistas, cuantos más aviones derribados, pues mejor. Pero ¿no deja eso un sabor amargo al final? Tú que has estudiado en profundidad el mito de Don Juan, ¿tú crees que Don Juan...? Yo creo que Don Juan le gustaba la conquista, le gusta seducir. Y creo que según el autor con el que trabajes, verás un Don Juan diferente. Nosotros en el espectáculo nos planteábamos si él era una víctima del amor o era un lujurioso empedernido que engañaba a todo el mundo. ¿Tú sabías la respuesta? Nunca he sabido la respuesta. Es que no la sé. O sea, la duda persiste también en ti. Sí, a veces creo que era un canalla que no tiene solución, y otras veces creo que era un hombre que sufría mogollón y que realmente amaba a las mujeres con las que estuvo. Lo que ocurre es que, claro, que su forma de amar no tenía por qué ser la aceptada por todo el mundo. Y las mujeres, generaba en las mujeres una frustración porque... ¿O no? No. Depende, porque cuando se trata de la figura de Don Juan siempre lo vemos a él como el canalla y a ellas pobres víctimas inocentes. Oye, mira, realmente, ¿por qué son víctimas inocentes? Es que ellas no hicieron nada. Tú, de hecho, en la obra dejas sobrevolar esa idea, planteando esa duda, al menos. Es que ¿no? Siempre vemos, es que doña Inés la engañó, ella estaba, la pobre monjita, pobre novicia en el convento, ella no sabía nada, no se enteraba de nada, y el otro llegó hablándole bonito y ya está. Oye, mira, la chica era tonta. Yo creo que no. Algo tuvo que ver, algo ella tuvo que hacer, algo tuvo que pensar. Creo que no sería justo echarle toda la culpa a Don Juan. Oye, que ella también era responsable de esa relación, porque una relación no es por uno, una relación es de dos. Y tú no solo planteas el caso de doña Inés, sino otras mujeres que pasaron por la vida, a las cuales también pones que pudieron tener una motivación diferente a la de doña Inés. Claro, verás, es que nosotros lo que hicimos fue no trabajar con el Don Juan de Zorrilla únicamente, sino que nosotros lo que hicimos fue plantear. Íbamos a trabajar un Don Juan, teníamos claro que queríamos trabajar un Don Juan porque nos gustaba ese rollo canalla que el personaje tiene. Pero claro, a mí me gustaba mucho el Don Juan de Tirso de Molina. Me gusta mucho el personaje, me gustaba mucho, pero no me gustaba el final y no me gustaban sus relaciones con la Iglesia, no me terminaban de convencer. La culpa permanente, el pecado, a mí eso no me llegaba. Claro, me gustaba mucho el Don Juan de Molière, porque era gracioso, era ameno,
no tenía una carga filosófica tan grande. Me gusta el Don Juan de Brecht, porque el Don Juan de Brecht, que está basado en el de Molière, habla de las diferencias de clase, coge al personaje de Sganarelle, del criado, y lo convierte convierte la diferencia de clase en uno de los conflictos de la obra, de cómo se ve el amor, cómo se ve la pasión y la lujuria desde las distintas clases sociales. Me gustaba Don Giovanni, me gusta mucho Don Giovanni. Pushkin, en El condenado por desconfiado, Pushkin escribe un personaje que se llama Doña Laura. Y Doña Laura es la versión femenina de Don Juan. Ah, ¿existe ese personaje? Existe, pero a ella la condenan. A Don Juan lo colocan como el mito, sí, y Doña Laura, sí, es condenada. Don Juan al final sale bien, siempre, sí, es verdad, lo matan, sí, pero sale bien parado, su recuerdo permanece. Doña Laura no. Doña Laura es arrastrada. ¿Y eso por qué? Porque es mujer. Anda. Si es mujer no puede hacer eso, pero no lo puede hacer hoy. Tampoco podría hoy. No estaría bien visto, quieres decir. Verás, a mí me encanta que haya, no una Doña Laura, que haya 1500, me encanta. Pero seamos realistas, la sociedad de hoy sigue enalteciendo al varón conquistador y tirando por los suelos y arrastrando a aquella mujer que es libre y hace con su cuerpo lo que le da la gana. Bueno, esa mujer siempre va a estar mal vista. ¿Por qué? Eso es lo que nosotros también nos planteábamos, decir, oye, esta doble moral, el tipo iba, es verdad, se acostaba un día con una y otro día con otra, las seducía y las amaba. ¿Y ellas? Ahora son ofendidas. ¿Qué pasa? Es que solamente las engañaba, que ellas nunca tenían nada que decir o que hacer. ¿Qué les duele más? ¿Que se fueran o que se supiera que habían estado con Don Juan? Al final no era un conflicto solamente de amor, era un conflicto de qué dirán. Es un conflicto de cómo la sociedad los retrata y cómo la sociedad los ve. Y los juzga. Y los juzga. A mí me decían cuando escribía el texto, cuando les entregaba a los actores, les escribía el texto, me decían, es que con este final que planteas, con el speech que se marca Don Juan al final, es que, tío, siempre va a caer bien, siempre va a ser inocente, es que está justificado que él se comporte así. Bueno, pero en vuestras votaciones, que luego hablaremos, porque al final de las obras ofrecéis la posibilidad de que la gente vote. Vote. Y estáis cuantificando las... Totalmente. Sí, siempre salen los resultados. Siempre los publicamos. Los publicáis. Siempre los publicamos. ¿Y hay una tónica general o están en el 50-50? No, hay una tónica general. Ah, vale. A la inmensa mayoría de las personas les gusta salvar a Don Juan. Anda. Pero no siempre. Bueno, no siempre. Eso mantiene la emoción. Mantiene la tensión cuando contamos los papeles. Es cierto que casi siempre sale inocente, sí, casi siempre. Pero hay un morbillo ahí por si sale culpable. Pero de vez en cuando estábamos hablando, terminando la función, estábamos en el camerino y aparece Seba y dice, hoy ha salido culpable. Entonces Don Juan y yo nos miramos y es como, en la próxima tenemos que darnos más caña porque... Pablo Fortes es Sganarelle en la obra. ¿Qué tal te ha resultado el personaje? El personaje yo puedo decir que es delicioso. Es delicioso. Es delicioso. ¿Cómo ha sido tu experiencia a la hora de encarnarlo? ¿Hubieras preferido ser Don Juan? No. ¿Por qué? Porque lo recuerdo ahora y recuerdo que no. ¿Qué quiere decir ahora eso? La vida no es como es, sino como se recuerda. Entonces, claro, yo ahora recuerdo que no quiero ser Don Juan. No. ¿Que no quisiste? Que no quise eso. No, cuando... no sé, a mí realmente... ¿Te hubiera pegado ser Don Juan por tu forma de ser? Porque es que yo te veo como Sganarelle y le recomiendo a los espectadores que vean la obra y que vean a Pablo Fortes en el papel de Sganarelle, que está sensacional, ¿no, Sebastián? Está genial. Está genial. Parece hecho a tu medida, perdóname que te lo diga. Pues... No sé si eso es bueno. Yo creo que... No, lo que pasa es que el proceso fueron 4 meses de ensayo. No me digas. Fueron 4 meses de ensayo con las canciones, con el entrenamiento, con el texto, con todo. Y entonces...
es que hay un momento en el que tú formas parte de él, él forma parte de ti, y entonces se solapa, se une, hay una unión. Durante esos 4 meses, cuando te ibas a tu casa, ¿no sabías si eras Pablo o Esganarel? ¿Puede llegar a ese punto? Sí. O sea, yo siempre sé que soy Pablo, ¿no? No, lo que pasa es que es cierto que a veces, lo que pasa es que uno se abstrae cuando se entra en un proceso de una envergadura de estas características, y está en el proceso de creación. A mí me pasa, y a mucha gente también, que de repente uno se abstrae y se queda pensando en cómo sería una escena, cómo sería este personaje cómo sería en tal sitio, o cómo de repente te invade y te quedas como en la película de La vida secreta de Walter Pitty, que el hombre sufre como se empieza a imaginarse su vida de repente. Pero realmente lo que le pasa es que se ha quedado en blanco y la gente le habla y no escuchan. No hasta tal punto, pero... ¿Cuántas representaciones lleváis de Don Juan enamorado? No lo sé. Pero aproximadamente, no lo sé. ¿Cuántas podéis llevar? Cerca de pasada la treintena. Y supongo que una obra de estas características se puede alargar, quiero decir que os llamarán más adelante y habrá que volver a rescatar los personajes. En realidad los personajes están... Digo los actores, porque evidentemente el texto está... Ellos los tienen como... ¿Como un disfraz en el armario? Como un traje, sí. Son los personajes, una vez... También todo depende mucho de los procesos de trabajo, pero... Una vez has hecho un proceso de trabajo bueno, sólido, cuando trabajas desde la imaginación y lo construyes, lo puedes soltar y lo dejas colgado en una percha. Después te lo pones. ¿Requiere volver a coger rutinas? Sí, claro, por supuesto. Ten en cuenta que ellos cantan y ninguno de ellos son cantantes. Por tanto, eso implica que tienen su entrenamiento permanente. De hecho, he visto en la publicidad que tiene una profesora de canto. Tenemos una asesora de voz, ella es nuestra asesora y ella viene, con ella trabajamos una vez a la semana, trabajamos con ella para que esas voces sigan estando ahí, en ese nivel. Por lo que te decía, porque ninguno es cantante. Necesitamos el entrenamiento continuo. Y esos 4 meses sirvieron para poner la voz en el lugar que la necesitaba Sebastián. Sí, la verdad es que el primer día que nos pusimos delante del piano estábamos todos temblando. Y ahora le hemos cogido un vicio y unas ganas que... O sea, que el próximo musical que te ofrezcan vas a decir que sí. Pues... no lo sé yo. No sé, yo es que de todas maneras... Mira, el otro día... Raquel con él, sí. Sí, Raquel ha pasado de ser asesora a talismán. Muy bien. Bueno, o sea, a Raquel eso le debe de encantar. Raquel se ha convertido en una persona muy importante porque nos ayuda y nos pone la voz donde no llegamos. ¿Tú pensabas que era difícil? Bueno, decías que temblabais al empezar. Sí, yo la primera vez que escuché la canción de Esganarel dije, yo me puedo cantar esto. No voy a ser capaz, Madre mía. No voy a ser capaz. Pero... Verás, además, es que todas las canciones, cuando empezamos, en el primer día de ensayos, yo les entrego el texto y el texto estaba, pues ponle que a un 70%. Vale, no estaba completo. Estaba hecho todo, estaba de principio a fin, pero no estaba cerrado. Y canciones creo que había 3. El resto no estaban. ¿Y cuántas ha habido al final? 14. ¿14? Creo que sí, no, 14 no, pero 12 sí. 12 temas. Son muchas. Y había 3. Y iba a haber como mucho iba a haber 6. Como mucho. ¿Y quién ha metido el resto? Yo siempre. Claro, ¿Es una venganza que se sirve fría? No, es simplemente que el primer día, cuando ideamos todo el proyecto, cuando lo ideamos,
Yo les preguntaba a ellos si cantaban o no, y ellos todos cantaban. Ah, Sí, al principio todos sí. cantaban. sí, y De nivel la alto, barrera, y de la nivel alto barrera. de inglés también, ¿no? Sí, Sí, de hecho es un poco en esa línea, ¿no? Es como... Nivel medio todos hablado cantaban. escrito siempre. Debo decir que el único que decía que no cantaba era Don Juan. Don Juan no cantaba. Y le ha tocado cantar. ¿Y de qué manera? Y cuando llegamos aquí, vino Raúl al piano y vino Raquel. Primer día, vamos, y claro, eso era como, ¿qué va a pasar? Entonces, claro, y vino el primer susto, porque de repente dices, bueno, ¿no era que cantabais? Pero esto aquí no estáis cantando. Claro. Esto, con suerte estáis entonando. Pablo, tú cantabas. Reconociste que tu currículum venía Yo creía que cantaba. Ah, vale. Yo canto mucho en la ducha y bien, en mi bien. cuarto con la guitarra, pero claro, ya con un piano, una profesora y un pianista, pues ya la cosa la cambia. clave estuvo, en realidad, la clave estaba ahí. La clave estaba en que efectivamente ellos cantan. Ellos cantan, pero de repente se encontraron con un pianista que, además de tocarles el piano en directo, es la persona que componía la música. Entonces él empezó a exigir un nivel y empezó a exigir unos tonos a los que ellos no estaban acostumbrados. Para eso teníamos a Raquel. Entonces, claro, eso hacía posible que todo fuera encajando perfectamente. Claro, cuando esas 3 canciones yo empecé a seguir escribiendo y veías las 6 canciones y veías que ellos estaban perfectamente encajados y que eso estaba funcionando, dices, oye, pues ¿por qué no hacemos una más? Oye, ¿por qué no le ponemos aquí esta escena? ¿Por qué no la resolvemos con una canción? De hecho, esa fue la de las historias de Don Juan, cuando ellas Claro. 3 cantan las historias de Don Juan, cuentan todo lo que Don Juan hace. tan flamenquillo, tan tanguero. Eso eran 3 páginas de monólogo de Ganarel, contando la historia de Don Juan, que va a Rusia, está con una, está con otra, y llegó un día Seba y dijo, mira, esto va afuera, no te lo estudies, porque esto lo vamos a hacer en una canción. Qué bien. Se simplificó mucho. Y ganó porque... No sé si se simplificó, pero ganó. Ganó muchísimo, porque es un gran tema. O sea la historia de Don Juan, cantada por ellas 3, es un temazo. De hecho, siempre Don Juan y yo estamos fuera en el hombro bailando. Es curioso. Siempre estamos en la pata bailando, porque tenemos que salir al final de la canción, pero es que siempre estamos ahí bailando. El resto de la obra, cada uno está con sus cosas, está preparando la siguiente escena, está arreglándose el maquillaje, o la ropa, o cambiándose y tal, pero es que ahí siempre estamos los dos en la misma pata bailando. Porque os encanta. Es un temazo. Sí, no, porque yo creo que se contagia esa vida que tiene la canción, porque es la historia de Don Juan, es que cuenta la historia de Don Juan, qué es lo que hizo, dónde fue, con quién estuvo. Además, cuenta una parte que no se conoce. Claro, normalmente cuando uno lee sobre el Tenorio, normalmente lo que uno lee sobre el Tenorio es el romance en Sevilla, ¿sí? Y lee el amor de Don Juan por Doña Inés. Claro, él dice que es como Alejandro de Macedonia, que quiere llevar a todo el mundo y que quiere imaginar que haya más mundos para llevar hasta ellos el amor, ¿no? Y claro, Lord Byron escribió un poema que es Don Juan, y en ese poema, que es un libro precioso, lo que hace es alejarse de ese Don Juan conquistador de Sevilla y convertir a Don Juan en un joven que viaja por el mundo conquistando y seduciendo. Y es un joven que se ve obligado, es un joven que efectivamente no ha recibido ningún tipo de amor, ningún tipo de cariño, y entonces justo lo vivía en una casa prácticamente encerrado, y entonces eso lo que conllevó después fue que él fuera buscando el amor. Y fue buscando el amor por medio mundo, y nunca lo encontraba. ¿La clave de que busque después de una mujer otra es que no lo encuentra? No lo encontraba. ¿Y por qué no lo encontraba? Bueno, en el caso de esa novela en concreto, de este poema de Lord Byron en concreto, es porque Lord Byron era un misógino importante, y entonces lo que hizo fue condenar prácticamente a todas las mujeres.
Verás, hay una realidad. Él no lo encuentra porque no lo puede encontrar. Porque sus frustraciones por la falta de amor recibido en la infancia son tan grandes que él no sabe realmente lo que quiere. No lo sabe. Entonces va permanentemente, todo desde la perspectiva de Lord Byron, ¿sí? Va permanentemente buscando el amor de esa madre que nunca le dio cariño. Entonces, claro, va buscando que las mujeres con las que se encuentra le respondan a ese vacío que él tiene. El problema es que él no puede llenar ese vacío. Para llenar ese vacío tendrá que encontrarse a alguien como él. Esa sería la solución. De hecho, es la solución que plantea Lord Byron. Lord Byron plantea como solución que él se encuentra con alguien como él. Con alguien que es capaz de jugar y de engañar como él, y cuando se encuentra digamos como que encuentra la horma de su zapato, a partir de ese momento se convierte en todo un señor. Y ya no es Don Juan. Y deja de ser Don Juan para no es el convertirse mito. poco más o menos que en un inquisidor. Es lo que tiene, ¿no? A veces uno... Churchill decía algo así como que había que ser de izquierdas cuando se es joven, porque ya cuando uno ya crece y es adulto, coge inteligencia y se hace de derechas. Esto decía Churchill. Sí. Yo sigo siendo Peter Pan. Ajá. Seamos jóvenes. Y a mucha honra. Y a mucha honra. Pero sí es cierto que en el caso, en lo que escribe Lord Byron, lo convierte en ese personaje. Dice, bueno, es verdad que fue un vividor, que hizo todo lo que hizo, pero bueno, tuvo sus desmanes de juventud, así lo justifica, y después se convirtió en un hombre de bien. Eso lo hace Lord Byron, eso lo hace Bertolt Brecht, pero eso lo hace Molière en el siglo XVII. Molière en el siglo XVII ya lo dice, bueno, tuvo sus desmanes de juventud y después se comportará como el buen hombre. Pero ahí ya no llega la obra, la obra no cuenta La cómo obra, se comporta la obra cuando... dice, en un momento concreto, en el alegato final, dice, ¿qué pretendéis de mí? ¿Que me convierta en esto? ¿Que me convierta en un... que me tratáis de hipócrita? Y dice, hipócrita sería si yo me convirtiera en un buen hombre, en un hombre como el que la sociedad quiere que sea, ¿no? Claro, la sociedad acusa a Don Juan de hipócrita y Don Juan acusa al viceversa, ¿no? Es como, no, los hipócritas sois vosotros porque no hacéis realmente lo que sentís, lo que realmente amáis, ¿no? Él se mueve por los dictámenes de su corazón, por el amor. Él le da el mundo entero a una mujer. ¿A cuál? A la que sea, a cualquiera, le da el mundo entero, le da el universo. Pero... En cada momento a la que encuentra. Claro, un día. Pero ya... Una dice... noche te doy el universo. Pero no me Y fue de pidas verdad. que sea fiel. No me exijas que sea fiel. ¿Y un día no es poco? ¿O no? Bueno, con el cambio de hora a lo mejor pilla un poco más de... ¿O no? Yo creo que es preferible amar una vez, un día, que no haber amado nunca. Había una frase que escuché por ahí, no sé de quién, no recuerdo de quién era, que decía, quien ama sufre, quien sufre lucha y quien lucha gana. Entonces, es muy bonita, pero no es mía. Pero la afirmarías, sí, porque te gusta y porque si te gusta En es porque cierto la modo, sientes. sí, yo ¿Por creo qué? que- Explícamelo un poquito mejor, que yo... Es por lo que decíamos antes de que es el amor el que, o queremos que sea el amor el que mueve el mundo, ¿no? Que puede ser lo más verdad que puede, no sé, nosotros siempre estamos encorsetados, siempre no hacemos esto porque ¿qué van a pensar de nosotros? O, ¿Eso está cambiando? Yo creo que debería de cambiar, porque ser pasional, moverse por los dictámenes de su corazón, que hagamos realmente las cosas que deseemos hacer no implica convertirnos en canallas, ni en ir a atracar farmacias, ni en matar a gente, ni hacer cosas malas. Implica realmente ser honestos con uno mismo, porque luchar con uno mismo es una batalla perdida. Eso sí que lo firmo.
Esa sí es tuya. Eso no sé si es mío o no, pero el otro día Sabina dijo, si no te acuerdas quién lo ha dicho, es tuya. Entonces queda claro. Es de Pablo Fortes. Bueno. Y entonces, claro, es que realmente ¿cuántas personas vemos que sufren, que lo pasan mal, que están destrozadas porque realmente desean hacer otras cosas? Sin embargo, vosotros no sois don Juanes. No. Nosotros Que somos quede muy claro, fieles ¿no? a nuestras mujeres. Que quede claro. Verás, nosotros no somos don Juanes, eso es verdad. Lo que ocurre es que para hacer las cosas por amor no necesariamente tienes que ser un don Juan. Claro. Lo que te decía antes, yo no estoy seguro de que él sea bueno o malo, no lo sé. No sé si él era una víctima del amor o no, o era todo lo contrario, de eso no estoy seguro. ¿Estamos en un momento en el que no debemos o estamos aprendiendo a no enjuiciar como bueno o malo lo que hacen los demás? Yo creo que estamos en un momento en el que más que nunca hay que romper los prejuicios. Ajá. ¿Estamos aprendiendo a hacerlo? A veces abre Creo una que no. puerta y se cierra una ventana, pero... ¿Esa frase es tuya? No, esa no. Esa Eso no. dicen los burros. ¿Eso dicen los burros? Sí, Manolo García. Ahí va. Decía algo, eso Era un disco, pero creo que era de la última de las sí, filas, ¿no? Pero, o era algo era parecido. anterior al último de la fila, los ¿Ah, sí? burros. Sí. Era algo así como que cuando el amor entra, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Ah, sí. Sí, ¿ves? La adolescencia es lo que tiene. En aquel momento eran adolescentes el último. No, de la yo fila. era adolescente, Ah, yo vale. sí, seguro, yo, Ah, el vale. último de la fila, siempre fueron mayores. Manolo García siempre fue grande. ¿Quieres seguir escribiendo sobre amor? No, Bueno, no, a lo mejor no es querer, sino que te vas a ir... eso es lo que te iba a decir. No sé si quiero seguir escribiendo sobre amor. Sé que voy a seguir escribiendo de lo que quiero, de lo que me gusta, de lo que me apetece y de lo que me apetece en cada momento. Yo quizá en ese sentido sí soy un romántico que defiende el carpe diem, ¿no? Que dice vive el momento y sigue para adelante, ¿no? Yo creo firmemente en eso. Creo que hay que vivir el momento, creo que el momento en el que uno está hay que vivirlo y disfrutarlo, porque ese momento es irrepetible, nunca te va a dar otro igual. ¿Qué nos impide disfrutar del momento? Probablemente entender mal las responsabilidades, creo. Creo que cuando uno empieza a plantearse el futuro, ¿no? Bueno, para que haya un buen futuro, yo pienso que para que haya un buen futuro tiene que haber un buen presente. Y hay que trabajar el presente y desarrollar el presente. Si en el presente podemos ser coherentes, en el futuro esa coherencia deberá seguir. El problema es que si construimos mal aquí, ahora, en el futuro no vamos a tener nada. Y para mí no es una cuestión de vamos a pensar en mañana. No, vívelo ahora, disfrútalo ahora. Mañana, con lo que hayas sembrado hoy, mañana tendrás. Pero disfruta del momento de sembrar. Me quedaba una pregunta pendiente que debía haber hecho al principio, que es ¿por qué elegisteis el nombre de La Imprudente para esta compañía? A mí me suena a declaración de intenciones. Bueno, es una declaración de intenciones, lo es. No sé, decimos que somos imprudentes porque montamos una compañía cuando la crisis más azotaba. Nosotros montamos una compañía. Cuando todo el mundo cerraba negocios, nosotros abrimos el local. Cuando todo estaba mal, nosotros dijimos, vamos a lanzarnos y vamos a tirarnos a la piscina. Somos imprudentes porque en un momento en el que el sector tiene una de las crisis de identidad más fuertes y donde
las taquillas es casi el único medio de subsistencia. Las compañías producen espectáculos con 2 o 3 actores. Nosotros nos metemos en un espectáculo con un equipo de 10. 5 actores, un músico en directo, son 10 personas gestionando en gira. Claro, para eso hay que ser muy imprudente. Nosotros nos la jugamos en cada proyecto. Eso no es valentía, es imprudencia. Para mí es imprudencia, pero es que la valentía, ¿qué es? Si ser valientes es eso. Y aunque es una declaración de intenciones, aunque el nombre de la compañía es una declaración de intenciones, tiene que ver, el nombre de la compañía tiene que ver con el espectáculo que yo dirigí cuando me licencié. ¿En qué estás licenciado? Yo soy licenciado en arte dramático, en dirección de escena. Mi proyecto final de carrera fue una Antígona de Sófocles. Y decía, la Antígona de Sófocles termina, el coro de Antígona termina diciendo la prudencia es la primera condición para la vejez. Así terminaba el espectáculo. A mí me gustaba tan poco esa frase que el coro la decía en griego antiguo, con lo cual se enteraba muy poca gente de lo que estaba diciendo. Podía haberla eliminado, pero entonces el coro no hubiera terminado y todavía no me atrevía, todavía era muy joven y no me atrevía a cortar los textos de Sófocles, no me parecía bien. Ahora me daría igual. Claro, ahora entiendo que, verás, que lo que yo quiero contar es más importante que lo que decía otro, por muy buen escritor que sea. A mí me gustaba tan poco esa frase que yo decía, digo, a mí no me importa no llegar a viejo, no me importa, para llegar a viejo, ¿por qué tengo que ser prudente? Yo no soy una persona conservadora, yo soy otra cosa. Y íbamos en el coche con mi mujer, con Ana, que es la tercera socia, íbamos los dos y viajando. Y como hemos decidido el nombre de nuestros hijos, mis 2 hijos, el nombre de mi hijo, de Pablo lo decidimos en el coche, el de Leo lo decidimos en el coche, pues el nombre de la compañía lo decidimos en el coche. No podíamos hacerlo de otra manera. ¿Qué supone ser socio para ti de la imprudente? Una imprudencia. También. Una imprudencia total. Esto es... Pero además que tú llegaste después, tendrías que estar avisado. Bueno, yo es que a Seba lo conocí hace muchos años, cuando yo antes de meterme en la escuela de arte dramático... ¿Coincidisteis en la misma escuela? No, porque él me saca unos años, no porque él sea muy mayor, sino porque yo soy muy joven. Ah, vale. Y... Esa sí que es tuya. Esa me la acabo de inventar. Entonces, resulta que había una escuela de teatro que se llamaba La Sala. Y yo me fui allá a dar un curso de interpretación, porque yo decía esto del teatro para mí era nuevo y tal, yo era, no sé, tendría 15 añillos, un poquillo menos. ¿A los 15 años te picó el gusanito? O un poquillo, sí, por ahí tendría yo, no sé, esa edad aproximadamente, no sé. Y entonces él me dio unos cursos de interpretación de verano, y ahí fue donde yo lo conocí. Luego, claro, cuando yo entré en arte dramático, teníamos amigos en común, en algunos espectáculos él ayudaba por ejemplo, a un compañero nuestro, Pedro, entonces por ahí siempre estábamos en contacto, nos veíamos por la calle y tal. Y hace unos años, cuando volví a Málaga, coincidimos en un montaje de este chico, Pedro, que me cogió de actor, y Seba estaba echándole un cable. Y entonces pues como que nos reencontramos. Y él terminó de hacer un Julio César con mujeres. Entonces cuando terminó, dije, bueno, voy a dejar que termine de pelearse con las mujeres, que son muchas, son 10, no eran 10, 11 mujeres. Y entonces le dije, oye, a mí me apetece trabajar contigo.
Tú le dijiste a él. Sí, lo llamé, lo engañé un poco, le dije, tengo un texto que te va a gustar, que no le gustó. Pero claro, el anzuelo tenía que estar... Tenías que darle algo, darle carnaza. Tenía que decir, oye, claro, porque... Entonces, ¿Pero nada. que habías escrito tú? No. Ah, vale. Si no, ya sabía que no le iba a gustar. Vale. No, le dije que era un texto de Juan Mayorga. Que es verdad, era cierto, era un texto de Juan Mayorga. Pero ya tenía mucho tiempo, eran unas escenas de animalario y tal, que bueno, ya tenía tiempo. Y entonces... Y el texto no le gustó, pero le gustaste. Sí, bueno, tú. el texto sí le gustó, lo que pasa es que yo le llevé otro que después no le gustaba, pero bueno, en fin. Entonces él me dijo, bueno, vamos a hacer un pequeño equipo para trabajar un entrenamiento, unos talleres, vamos a ver quién está dispuesto a trabajar por aquí y tal. Y bueno, pues esa sí, más o menos esa ha sido nuestra dinámica desde entonces. Intentar sacar, resumiendo un poco, ha sido intentar sacar proyectos adelante y un poco a ver la gente que está a nuestro alrededor también. Hablabas de la crisis y esta Imprudente es una nave que sigue a flote. Sí. Y va a seguir a flote una larga temporada. Eso espero. Pero por las previsiones y por la previsiones. buena aceptación que tiene. Verás, por las previsiones te podría decir que sí, que tiene pinta de que todo va bien y que todo tiene una continuidad, ¿no? Y además es verdad que cada proyecto en el que nos embarcamos es dar un pasito más arriba y llega más gente. Y es un proyecto un pelín más grande. Lo que ocurre es que seguimos siendo imprudentes, cada vez invertimos más dinero, con lo cual seguimos igual de pobres y siempre con la soga al cuello. Ajá. Pero bueno, es verdad que a nosotros nos mola El riesgo. estar con el agua al cuello. Es Yo que creo que nos si te mola. acomodas... Va con nosotros, yo creo que va con La emoción, nosotros. digamos. Sí, la angustia, más que la emoción, la angustia. Hay un texto de Chekhov que se llama Un trágico a pesar suyo. Y yo he dicho toda la vida que mi vida en el teatro es eso. Yo soy trágico, me guste o no, hay que llevar la tragedia, hay que llevarla por todas partes. La tragedia, pero no solo la tragedia, sino la comedia. O no... Verás, nosotros la comedia la heredamos, de alguna manera, porque cuando nos planteamos este espectáculo, lo que nos planteábamos era hablar de Don Juan. Y conforme iba preparando todo el proyecto, empezábamos a darle una vuelta y claro, era algo como que no cabía la tragedia, cabía algo mucho más ameno. Por eso entramos desde el cabaret y por eso entramos desde esa comicidad. Lo que ocurre es que bueno, el final del espectáculo es un final trágico, ¿no? No obstante, Que la gente, por otra parte, sale encantada. Claro. No porque no, o sea, es trágico, pero quiero decir, Pero no hay mal sabor de boca. No hay un mal sabor de boca, no, porque además, verás, es un final trágico, pero ellos no dejan de ser los fantasmas de la culpa y por tanto, todas las noches el cabaret empieza otra vez. Con lo cual es el personaje que hoy les ha tocado vivir, mañana les tocará otro. El texto dice, hoy vamos a juzgar a Don Juan. Dice, ayer juzgamos a Romeo y Julieta. ¿Y Romeo y Julieta cómo salieron? ¿Culpables o inocentes? Pues no lo sé, todavía no lo tengo muy claro. Verás, en el texto jugamos con el concepto y decimos que Romeo y Julieta, que está bien, Pero así a bote que pronto... permanecen inocentes, pero que en realidad eso no era amor, eso era el calentón de dos jóvenes adolescentes con las hormonas más que revueltas. Sí, ese juicio habrá que volver a hacerlo. ¿Pero realmente crees que era el calentón de dos jóvenes adolescentes? Sí, de hecho estoy convencido. De hecho no creo que, es decir... ¿Y los Capuleto...? Es que es otra historia diferente, es decir, una cosa es Romeo y Julieta. Sí. Una cosa es la historia de amor otra cosa son entre las Romeo familias. y Julieta. Y otra cosa es la tragedia que hay ahí. Hay una rivalidad entre familias de comerciantes, entre familias nobles. Tiene una rivalidad. Romeo y Julieta son dos víctimas de esa rivalidad. Son dos adolescentes que se encuentran por la calle.
y que saben que no se pueden relacionar con aquel porque es de los otros. Pero no deja de ser una rivalidad familiar de dos familias nobles. Dice el texto, lo dice, iguales en dignidad. Son dos familias de abolengo. Son dos familias poderosas, extremadamente poderosas, hasta el punto que el príncipe Escala, que es la autoridad, el Estado, no puede solucionar la guerra, no puede solucionar el conflicto. Hasta el punto que la Iglesia, encarnada en Fray Lorenzo, es la que interviene, intenta dar soluciones que pasan por me voy a hacer cómplice de los dos enamorados que van a poner paz al conflicto y yo como Iglesia, como estamento, voy a ser quien aporta la solución al conflicto. Es decir, Romeo y Julieta habla, sí, sobre el amor de los dos adolescentes y podemos discutir largo y tendido sobre si eso es amor o no, pero más allá de eso, habla de un conflicto de poder muy, muy duro, que no deja de ser un conflicto de poder al más puro estilo del siglo XXI. Es decir, donde tenemos que mañana el Banco de Santander y BBV deciden en cuál de los dos va a retener más poder y se lanzan a una pelea brutal y el Estado no puede hacer nada ante eso. Y estoy viendo al Papa Francisco, que tiene esa pinta de bonachón, diciendo no os peleéis, hijos míos, que yo pongo solución. Seguro, vamos. Estos clásicos son actuales. Es decir, siempre la característica principal de un clásico es que en cualquier época tiene vigencia. La característica principal de un clásico, para mí, me decía un profesor de música, me decía que un clásico era todo aquello que era digno de ser imitado. Los clásicos tienen una ventaja, y es que hablan de temas universales, y los temas universales se repiten a lo largo de la historia 1000 veces. Y no es solamente una cuestión cultural, no es que eso se da aquí en Occidente, no. Akira Kurosawa planteó el Rey Lear de Shakespeare, lo hizo con samuráis. Y Robert Wise en West Side Story plantea un Romeo y Julieta entre dos bandas latinas. Y es totalmente, de hecho, en su época fue totalmente vigente. Pero vamos, ves el Rey León y el Rey León es Hamlet. Y nadie diría, oye, es que el Rey León es Hamlet. Pues mira, es que cumple todos los cánones, sigue todos los cánones, sigue contando la misma historia. La ventaja que tienen los clásicos es esa, que puedes trabajar con ellos. Te lo decía antes, yo cuando terminaba la carrera no me atrevía a cortar una palabra, a cortar una frase. Hoy creo que lo importante es qué es lo que tú quieres contar y lo que tienes que hacer es contarlo y utilizar todos los medios que tienes a tu alcance para contar lo que quieres contar. ¿Y hace falta darle una vuelta a los clásicos? Dásela. De hecho, con todo el respeto y a la vez perdiéndole el respeto. De hecho, Don Juan enamorado es una vuelta. Es una vuelta a los clásicos. Una gran vuelta. Don Juan enamorado, además, yo soy partidario de que los clásicos, de que cuando tú trabajas con un texto clásico, yo soy partidario de que no solo de que le des una vuelta, sino que lo cambies. Que lo renueves. Que lo renueves. Y a lo mejor esto puede sonar muy pedante, ¿no? Muy pretencioso, pero es como, oye, dale una vuelta. No se trata de... Es lo que te he dicho, el Rey León es Hamlet. Pero tú no dirías que es Hamlet. Ves al Rey León. Pues es eso, dale una vuelta, mira el Rey León. Reinterprétala. Reinterpreta lo que está ahí ocurriendo. Dale una vuelta a las cosas. Pero para eso se necesita talento. Seguramente. Capacidad, se necesita esfuerzo, se necesita sacrificio, se necesita trabajo. El talento solo no basta. El talento sin trabajo, ¿qué es? El talento sin formación, ¿qué es? ¿El talento es algo que sale innato en las personas? Probablemente. Yo es que el talento no lo conozco. Yo conozco el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo. Eso es lo que nos da resultado. Pero tú te miras al espejo y ves talento, tú miras a Pablo y no ves talento. Yo cuando me miro al espejo me veo grande y digo, hostia, tío, deberías afeitar. Qué pereza me da
Cuando me miro al espejo digo que hay que ver cómo han pasado los años y al final siempre digo lo mismo, vamos a trabajar. El día a día. Me dices, ¿no ves talento en Pablo? No, lo que yo no veo, no, porque no busco su talento. Yo creo que todas las personas del mundo tienen talento. Algunas no saben para qué lo tienen y no lo usan. Yo cuando trabajo con Pablo, lo que yo veo en Pablo es pasión. Y pasión por su trabajo. Eso es con lo que yo me quedo. Eso es lo que yo busco en una persona cuando trabajo con ella. Yo cuando me relaciono no solo con mis actores, con la gente de escenografía, con la gente de vestuario, con Rafa de producción, con Raquel en las clases, en la dinámica de trabajo, lo que yo busco es pasión. Porque cuando hay pasión, va a haber resultados. Porque cuando hay pasión, hay amor por el proceso, hay amor por la búsqueda, por que las cosas salgan bien. Eso para mí es más importante que el talento. El talento está muy bien, sí, hay gente con un talento maravilloso que de repente se pone, que puede escribirte un cuento maravilloso, pero para escribir una novela no hace falta tener talento. No basta con el talento. Hace falta tener disciplina, sentarse y escribir un día y otro y otro y otro. Hace poco, con la muerte de García Márquez, leí un artículo donde contaba lo sucedido poco antes de que publicara Cien años de soledad, ¿no? Y contaba, dice, yo no tenía nada y de repente le dije a mi mujer que tenía que lanzar que iba a escribir la novela y que iba a estar 3 meses escribiendo, que no íbamos a tener ingreso, pero íbamos a estar 3 meses escribiendo. Se pasó un año escribiendo. ¿Tenía talento? Pues probablemente sí, pero lo importante no era el talento, lo importante era la pasión y dedicación que le ponía a su trabajo. Eso hace que 100 años de soledad, más allá del talento, sea lo que es. Pero Gabriel García Márquez ya había escrito unos años antes Crónica de una muerte anunciada y ya debía de... ¿no? Yo siento por corregirte, pero no había escrito Crónica de una muerte anunciada. Había escrito una novela previa y había escrito varios cuentos, pero hasta 100 años de soledad Gabriel García Márquez no era conocido ni ganaba dinero. No podía ganarse la vida con lo que escribía. De hecho, fue muy imprudente. Fue un imprudente, por supuesto. De hecho, cuando Gabriel García Márquez va y le hacen... a 100 años de soledad se lo publican en Argentina. Y él va a la presentación del libro. Él no podía ir, porque se gastó todo el dinero que tenía, se lo gastó en enviar por correo el manuscrito de la obra. Y él no tenía dinero para ir. La editorial le paga, a través de una revista que le hacía una entrevista, le pagan para que vaya a Buenos Aires. Y cuando le pagan eso para que vaya a Buenos Aires, le dan el alojamiento, le dan todo, y se tenían que volver. Claro, la novela se convirtió en un boom a la semana de salir. Él cuenta que el primer día, el periodista que lo acompañó cuenta que el primer día nadie sabía quién era él, que el segundo día tenía que ir poco más o menos que con escolta. Y este periodista contaba que después de 10 días en Buenos Aires, la mujer le decía, nos tenemos que ir, porque no tengo dinero para comprar ropa. Él se arruinó. No tenía mucho, vivían de un poquito que habían publicado, creo recordar que se llamaba La Hojarasca lo que publican, creo recordar, y se habían gastado todo el dinero. Ellos tenían dinero para 3 meses y se pasó un año. No tenía nada, se la jugó. Yo venía a hablar de amor, ya que habíais hecho Don Juan enamorado, y me he encontrado que me habéis hablado de pasión. Y creo que si, como tú dices, la pasión es la clave del éxito, vais a tener un éxito brutal. Vale. Porque pasión, y aquí está la entrevista y la grabación para demostrarlo,
derrocháis, o sea, que por lo que hacéis, o sea, que eso es evidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Pablo, Gracias. muchísimas gracias a Sebastián y bueno, seguiremos vuestra trayectoria porque si hacéis trabajos con tanta pasión merecerá la pena verlos. Muchas gracias.